Ciudad de México. Algo interesante seguramente nos aportará esta semana mi querido amigo, el maestro Carlos Flores Rico. Carlos, qué gusto, buen día. Mi querido Polo, qué gusto saludarte como siempre a ti y a tu audiencia. ¿Qué inquietudes traes esta semana, mi querido Polo, para hacerte algunos comentarios? No, bueno, a ver, es que yo no pierdo mi capacidad de asombro. Cada lunes que hablamos tú y yo, Carlos, hay que hablar de cosas interesantes. ¿Cómo ves que el Poder Judicial y el Legislativo pues ya no fueron al 15, Carlos? Sí, hombre, es una verdadera pena. Fíjate que ese es un asunto que parece un detalle, parece únicamente una señal externa de una indisposición del presidente de no invitar a los poderes a la convivencia republicana, que significa esa celebración cívica de los actos patrios de septiembre, tanto del 13, que es la conmemoración de la gesta heroica de Chapultepec, como el caso del grito en la noche y del desfile en la mañana. Es en realidad mucho más profundo que eso. La desinvitación o la descortesía republicana del presidente en estos días que hemos vivido, en los que no invitó ni a la presidenta del Senado, ni a la presidenta de la Cámara de Diputados, ni a la, vamos a llamarle, sí, la titular del Poder Judicial de la Federación, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es una muy mala, pero muy mala señal. Pero no es nueva, es simplemente ratificación de lo que hemos estado viendo, que es el rechazo del presidente a la división de poderes. ¿Qué es eso? Bueno, México es una república federal, primero que nada, compuesta de estados, de entidades de la república, entidades, o sea, estados soberanos, por una parte, y la Ciudad de México, obviamente, como entidad también, y también, por otra parte, compuesta por 3 poderes. Es una república representativa, y también de 3 poderes. 3 poderes que según la Constitución son independientes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, porque es el que opera la convivencia del Estado en la sociedad fundamentalmente, es el que lleva a cabo las tareas cívicas. Y entonces hay una necesidad de convivencia republicana en la que los poderes se respetan y se balancean unos a otros porque cada quien tiene su función de acuerdo con la Constitución. Y entonces eso lleva a ciertas cortesías obligatorias de respeto, de urbanidad y de convivencia. No quiere decir que si invitas o no invitas estás enojado o si estás enojado, sino que es una obligación de esa convivencia. Y el presidente, en una especie como de correlato de lo que él maneja como sistema de gobierno que se conoce como populismo, tiene como principal, digamos, resorte el mantenerse por encima de los poderes, primero. Segundo, el de azuzar o el de arengar a la que él llama pueblo contra una cierta élite que él denomina una mafia. Y esa élite corresponde a lo que el presidente quiera meter en ese saco. Pueden ser los ricos, los burgueses, los oligarcas, los banqueros, los expolíticos o los políticos de los partidos anteriores, etcétera. Pero ahí ha metido también a los poderes. Ha metido a los poderes, fundamentalmente al Poder Judicial, que es un poder que tiene funciones, digamos, constitucionales de interpretación de la ley en los casos más cotidianos. Un delito, una disputa familiar, una disputa comercial, pero que en los niveles altos llega al nivel de ser un tribunal constitucional que determina qué es constitucional y qué no lo es. Y los ha metido ahí porque la Corte con frecuencia, sobre todo en esta época actual, al juzgar leyes que el presidente ha impulsado, las ha considerado inconstitucionales. Y eso ha llevado a que el presidente arremeta contra ellos, acusa a los jueces, a 1 o 2 o 3, cuando hay casi 1000 jueces, a 1 o 2 o 3 es el caso, pues que son laxos en sus sentencias, o que supuestamente están corrompidos, o que supuestamente actúan en contra de la 4T, en fin. Pero lo que importa en este caso es que son casos de 3 o 4 casos contra más de 1000 o 1005 jueces, más o menos, entre magistrados y jueces.
Entonces lo que tenemos es una expresión del populismo en su más esencial forma de actuar, en la de sobreponerse a los poderes y la de atacar a los órganos que son independientes, llámese UNAM, llámese INE, llámese Tribunal Electoral, llámese órganos reguladores, llámese organizaciones, digamos, mixtas de la sociedad y el gobierno, o llámese inclusive organizaciones sociales. Entonces no es novedad, sino que lo único que hace es ratificarnos una lamentabilísima forma de gobierno que afortunadamente no pasa más allá hasta ahora, pero que lamentablemente asusa, divide a los mexicanos, los polariza y hace desconfiar de la nada más, nada menos, de la Corte, que es el supremo órgano de justicia del país. Eso es muy lamentable porque no tiene razón de ser, sino simplemente un estilo de política, una forma de hacer demagogia y una forma de alentar este sentimiento de pueblo, entre comillas, que para él pueblo es, digamos, lo que él quiera que sea, y asusarla o polarizarla o digamos, empujarla a una especie de rechazo de lo que es el sistema jurídico nacional, el orden constitucional, el Estado de Derecho, y con eso lo que tenemos es un caudillo que hace de la patria, de la nación, de sus actos cívicos, una fiesta privada. Esa es la triste realidad, mi querido Polo. Ahora, hay que verlo en las dos, digamos, en las dos perspectivas, Carlos. Uno, la legal, y la otra, la política. Sí. ¿Es legal esto que se hace? ¿Mandé? Bueno. Sí, te escuché la parte, no entendí la última parte de la pregunta. Perdón, hay que verlo bajo dos lentes, legal sí, claro. Y política. Mira, ¿es legal lo que se hace, Carlos? Fíjate que no hay una disposición legal que obligue al presidente a invitar a los poderes a los actos cívicos. No la hay. No la hay. Hay, como tú sabes, la ley para los honores a la bandera, para el himno nacional, para toda esta cuestión, pero no la hay para los eventos cívicos en el sentido de que deben estar tales o cuales invitados o cuales no deben estar, no la hay. Es una práctica republicana que parte prácticamente desde 1824. Es decir, es una práctica que muestra las formas, digamos, más superficiales de la convivencia entre poderes, pero es una señal simbólica de lo que está ocurriendo. Ahora, y como no hay una práctica legal establecida por obligación, digamos, pues el presidente abusa, ¿no? Ahora, esto, hay que precisarlo también, porque tú has sido legislador. ¿No es una falla del legislativo, Carlos? Pues fíjate que son de las prácticas de usos y costumbres que nacen de la República del 24, de 1824, y que se hacen innecesarias, digamos, porque se están propuestas en la ética pública. Por ejemplo, ¿qué te dice la ley acerca de los insultos que el presidente profiere todos los días? Pues no te dice nada. Sí. Porque no te dice ahí, será delito el acusar, etcétera. Y no te dice que será delito la infamia, o será delito la injuria, o será delito la calumnia, porque ya se quitaron de los ordenamientos legales inclusive, sino que son prácticas más bien de corte civil. Así me siento ofendido por lo que me dices y te llevo a un juzgado, a una demanda por daño moral, pero no va más allá. En este caso son niveles de educación. Mira, lo que sí está en las leyes, mi querido Polo, no es todo lo prohibido, sino lo que está permitido. Y al Ejecutivo Federal solo le está permitido lo que está establecido en la ley. Y en la ley está establecido que tiene que buscar una convivencia y respeto a los poderes. Y yo creo que en un entendimiento extensivo o ampliado de ese entendimiento es el respeto al trato, ¿no? Y deja tú que sea o no del gusto del presidente, es simplemente una cuestión de educación. Tú puedes no querer a tu suegra, pero no por eso le vas a negar el parentesco con tu esposa. O al revés, puedes tener un hijo desobediente y puedes decir que no estás de acuerdo con él, pero no por eso lo vas a negar. Y este es el caso del presidente. El poder ejecutivo está obligado a convivir con los poderes. Y no solo a convivir, que sería lo de menos, sino a respetar los poderes. Y el presidente no lo hace. Por ejemplo, en el Congreso aplastan a la oposición
y no la dejan ni siquiera opinar en una legislación como ha ocurrido en los últimos años. Y luego no respetan ni a sus propios legisladores porque les ordena una consigna y no los deja cambiar ni una coma. Yo he sido diputado 2 veces y he enfrentado ese tipo de problemas del Ejecutivo Federal cuando el PRI mandaba y cuando el PAN mandaba. Y aún así nosotros hacíamos valer esa pluralidad y esa capacidad de independencia del legislativo. Y el presidente tampoco lo respeta en el caso del Poder Judicial, porque le dan las resoluciones y a los 10 minutos está refunfuñando, condenándola, pidiéndole a sus gobernadores que respalden el rechazo, y acaba aceptándolo, pero a regañadientes, y media propaganda previa en la que lastima, infama, difama y ofende no solo a los ministros, sino a todo el personal del Poder Judicial, que debes de saber lo que son más de 60,000 personas. Bueno, pues ahí está el tema. Algo que tú traigas bajo la manga, mi querido Carlos. Sí, mira, importantísimo. En estos días y hacia adelante van a estar saliendo todas las semanas encuestas de la situación que llevan los supuestos candidatas o las supuestos candidatos a la presidencia y supuestos candidatos que todavía no existen de partido del MC. Entonces yo lo que pido en estos casos a nuestra audiencia es mantener la reserva, mantener el escepticismo y mantener el ojo crítico. Primero porque falta mucho para esas elecciones, faltan 10 meses, algo así. Primero, y las elecciones y las encuestas no reflejan en este momento lo que realmente va a ocurrir, sino que son fotografías del momento actual y fotografías muy, muy tergiversadas y en muchos casos hasta distorsionadas. Mira, por ejemplo, en los que tienen WhatsApp o que tienen redes o que usan redes, van a encontrar cada rato información de encuestas digitales que provienen de muestras telefónicas o de muestras de las redes. Cuidado con esas encuestas porque no son lo más recomendable posible. Por ejemplo, una encuesta que se toma por teléfono tiene más o menos un rechazo del 95% de las llamadas. Es decir, de cada 100 llamadas que hacen, 95 les cuelgan y solo el 5 responde. Tú dime quiénes van a responder si no son los más interesados en lo que está pasando y no reflejan de ninguna manera el resultado de la población, sino de los más interesados. Es una primera cuestión. Entonces, cuando una encuesta te dice, yo levanté 1,000 encuestas telefónicas para esta 1,000 cuestionarios telefónicos para esta encuesta, pues estás hablando de que si entonces llamó a 50,000 personas y 49,000 le dijeron que no o le colgaron. Entonces, cuando tú tienes una muestra con tanto sesgo, acabas castigando mucho tus conclusiones. Esa es una primera cuestión. La segunda, la hicimos con un robot. Un robot es una cosa que tú contestas y te pregunta y tú vas picando los botones del teléfono para decirle la respuesta a la pregunta. Y eso te lleva a un sesgo también de error tremendo. Tercero, te aplican una encuesta en teléfonos cuando los teléfonos, la gente tiene una, digamos, declinación hoy en día al teléfono fijo. Ya casi nadie lo usa. Y cuarto, te lo hacen de preguntas cerradas que tú no tienes capacidad de decir, bueno, ¿y esta otra qué pasó? Sino que te dejan volando. Conclusión, de aquí para adelante vamos a tener muchas encuestas y hay que tener siempre cuidado con la interpretación, porque no necesariamente representan lo que la población está opinando, y lo que buscan, lo digo con mucha pena, lo que buscan en muchos casos es digamos, influir en la opinión de las personas bajo un fenómeno que se llama cargar. Es decir, váyale al ganador. Es como si en el fútbol tú dijeras, tal equipo va adelante, y entonces muchos villamelones del equipo, del deporte ese, piensan que hay que ir con el campeón. Entonces aquí ocurre lo mismo, se busca que el elector vote o prefiera o sugiera ir con el que va adelante, en un supuesto, digamos, una influencia supuesta de que la gente va al ganador, cosa también que es falsa, porque la gente le va en muchos casos al ganador y en otros casos le va al perdedor por simplemente lo que se llama solidaridad. Así que en México decimos que solamente los mexicanos le van a los perdedores en la lucha libre, ¿no? Bueno, así ocurre también en las encuestas, que hay quienes le van también al perdedor. Entonces, cuidado y decirles aquí adelante, pues cada que vean una encuesta, véanla con mucho ojo crítico, formen su opinión, pero tengan cuidado con lo que estamos
comunicando en cada encuesta si no es domiciliaria, si no es y que exhibe sus detalles técnicos con cuidado, y si no es una casa que tengan, digamos, ustedes ya por acreditada. Pues sí, tienes mucha razón y vale la pena mucho esta invitación que haces para estar muy al pendiente de la encuestitis que llegó para quedarse. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, mi Polo, hasta pronto. Gracias, es el maestro Carlos Flores Rico, politólogo, es un experto en cuestiones de carácter político, es sociólogo de carrera, un político con toda la barba, pero sobre todo es investigador, analista de lo que va sucediendo. Y está más que claro cada vez que nos convida de los temas que hoy están en la tribuna y en la ventana nacional. Jamendo.com